vamos a ver hidrólisis de sales, ¿sí? ¿Cuáles son los iones que se hidrolizan? Los que provienen de especies débiles, es decir, aquellos que vienen de un ácido o de una base débil. Porque si ustedes se acuerdan, dijimos desde el primer momento que cuando teníamos un ácido débil o una base débil, los conjugados que se generaban eran fuertes. Y eso estaba dado por la inversa de la constante. ¿Y a qué se refiere que sea fuerte? Esa constante lo que nos dice es que esa especie tiene más tendencia a reaccionar, es decir, a volver a reaccionar con el agua, por eso se llama hidrólisis de sales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos una sal que viene de un ácido fuerte y de una base fuerte, esa sal cuando yo la pongo en agua se disocia completamente dándome dos especies que van a ser conjugados débiles. Al ser conjugados débiles, ninguno de esos dos va a volver a reaccionar con el agua, entonces el pH va a ser el del agua, o sea, va a ser un pH neutro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una sal que está formada a partir del catión de un ácido débil y el anión de una base fuerte? En ese caso, nosotros vamos a tener una única especie capaz de reaccionar, que es el ácido débil, ¿sí? Y entonces, como va a ser, eh, digamos, el ácido débil va a tener un conjugado que va a ser una base fuerte, o sea, va a ser una base conjugada fuerte, el pH va a ser básico, porque como esa base conjugada fuerte del ácido débil es la que vuelve a reaccionar, el pH es un pH básico, ¿sí? Ahora, si yo tengo una sal que está formada por un ácido fuerte y una base débil, el conjugado del ácido fuerte es débil y no reacciona, pero el conjugado de la base débil es un ácido fuerte. Entonces, actuando como ácido conjugado, su pH va a ser menor que 7, o sea que va a ser un pH ácido. Ahora, fíjense que lo que estamos viendo es cómo se combinan ácido y base, ¿sí? Ácido fuerte, ácido débil, base fuerte, ácido fuerte, base débil. Y ahora, ¿qué pasa si los dos conjugados son débiles? Es decir, si tanto el ácido conjugado, si tanto el ácido es débil como para dar un conjugado fuerte, o si tanto la base es débil como para dar un ácido conjugado fuerte. En ese caso, ambas especies conjugadas tienen fuerza para volver a reaccionar. Y entonces ahí habrá que ver cuál de los dos tiene una constante mayor que la otra para ver si el pH es mayor o menor que 7. ¿Sí? Acá hay un error porque esto debería ser mayor, o en un caso es mayor y en el otro es menor. Así que ya no más lo corto. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Ahora vamos a ver ejemplos. Puntualmente vamos a ver el ejercicio 7, el ejercicio 9, perdón, que es el ejercicio que trata de hidrólisis de sales. De hecho, esta primera parte, que es la definición, habla justamente, hace referencia al ejercicio 9A, ¿sí? De la guía. Vamos a ver ahora el ejercicio 9B. En el ejercicio 9B, a ustedes les preguntan cuál es el carácter que van a tener las soluciones que tengan, que estén formadas por estas sales. O sea, una vez que yo tengo cloruro de sodio o nitrato de potasio en agua, ¿qué pH va a tener esa solución? ¿Sí? Entonces, en base a lo que acabamos de decir, fíjense que el cloruro de sodio es una sal que está formada por un catión que viene del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, o sea que va a ser un conjugado débil, ¿sí? Y el cloruro viene del ácido clorhídrico, o sea que como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, el cloruro va a ser un conjugado débil. Ninguna de las dos especies va a poder reaccionar para cambiar el pH del agua, o sea que en definitiva el pH va a seguir siendo neutro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el nitrato de potasio. El ácido nítrico es el ácido fuerte que genera a la base conjugada débil, que es el nitrato. Entonces, no va a volver a reaccionar. Y el potasio viene del hidróxido de potasio, que es una base fuerte, o sea que el potasio es un ácido débil, no puede reaccionar nuevamente. Fíjense entonces qué importante, aquí dos cosas. En primer lugar,
tener bien clara cuál era la lista de ácidos y bases que nosotros habíamos llamado como ácidos y bases fuertes, la primera clase, ¿sí? Que eran una lista, creo que eran 7 ácidos y 8 bases. Entonces, eso es muy importante tenerlo, tenerlo claro, porque si no lo tenemos claro no podemos conocer el carácter de los conjugados, ¿sí? Pero igualmente ustedes recuerden que cuando nosotros tenemos una especie ácida o base que tiene una constante, esa constante hace referencia a que es una especie débil, es decir, que se disocia parcialmente, y entonces en ese caso ya sabremos que sus conjugados van a ser fuertes. Bueno, eso sería entonces el caso en el que ambos conjugados son fuertes, porque vienen, débiles, perdón, porque vienen de especies fuertes. Veamos ahora qué va a pasar en este caso donde nosotros tenemos una sal que está formada por una especie que es débil, es decir, viene del amoníaco, que es una especie débil, o sea que es un ácido conjugado fuerte, y el cloruro, como acabamos de ver, que viene de un ácido fuerte, entonces es una base conjugada débil, ¿sí? En este caso, el amonio, al ser un ácido conjugado fuerte, puede volver a reaccionar, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense, si yo agrego cloruro de amonio al agua, la disociación inmediatamente se va a disociar completamente y me va a dar la misma concentración de iones amonio que de iones cloruro. Vamos hasta aquí, eso es lo mismo de siempre. Pero ahora, ese ion amonio puede volver a reaccionar con el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho que como es un ácido conjugado fuerte, puede volver a reaccionar con el agua. Esa reacción con el agua es la que nosotros vamos a llamar hidrólisis. Como es una reacción débil, tiene una constante, ¿sí? Y fíjense aquí cómo la vamos a plantear esta situación. Bueno, en primer lugar sabemos que la cantidad de amonio que reaccione es la que viene de la disociación total del cloruro de amonio, o sea, es esta concentración de sal. Esa es nuestra concentración inicial en el tiempo cero, ¿sí? Una vez que empieza a producirse esta reacción, como es una reacción de equilibrio, digamos, como va a haber una reacción parcial, ¿sí?, del amonio con el agua, una X cantidad de esa concentración inicial va a reaccionar con el agua para formar amonio y protones o hidrógenos. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros dijimos que el amonio es un ácido conjugado fuerte. Y según Bronsted-Lowry, un ácido es una especie que frente al agua puede donar protones. Entonces, actuando como ácido conjugado de Bronsted-Lowry, le presta o le dona, digamos, un protón a esta molécula de agua y se generan los hidrógenos y el amoníaco a consecuencia de haberse quedado sin ese protón, ¿sí? Entonces, al final, en el equilibrio nosotros vamos a tener lo que teníamos de amonio que pusimos como sal, menos lo que reaccionó con el agua para dar exactamente esa X cantidad de amonio y de hidrógeno, ¿sí? Antes de seguir con este cálculo, yo les quiero mostrar la siguiente situación para que entiendan de dónde sale esta constante de hidrólisis, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros decimos que el amoníaco se hidroliza, perdón, el amonio se hidroliza, que es esta parte de la reacción, para dar hidrógeno y amoníaco, esta reacción, fíjense que no es la misma que la que nosotros estábamos viendo o que hemos visto hasta la clase pasada, de la reacción del amoníaco actuando como base frente al agua, ¿sí? El amoníaco es una base débil. Una base, según Bronsted-Lowry, es una especie que cuando reacciona con el agua, acepta un protón y forma
amonio y oxidrilos. Fíjense que estas dos reacciones no son las mismas, porque aquí estamos partiendo de el carácter básico del amoníaco, ¿sí?, para generar amonio y oxidrilos, y en este caso, si la reacción fuera la inversa, tendríamos que tener oxidrilos acá, porque tendríamos a leer esta reacción al revés. Sin embargo, no estamos viendo esta reacción al revés. Lo que estamos diciendo es que esta especie conjugada, cuando sufre hidrólisis, es decir, cuando vuelve a reaccionar con el agua, se comporta como un ácido conjugado débil, es decir, le cede un protón al agua, y ahora se forma amoníaco y protones o hidrógenos. ¿Se entiende? Entonces, estas dos reacciones no son inversas entre sí, pero la relación que tienen estas dos reacciones la podemos encontrar a través de la constante de hidrólisis, que es la siguiente, fíjense. Cuando nosotros escribimos la constante básica de esta reacción, o sea, la constante cuando el amoníaco actúa como base de Bronsted-Lowry, la reacción es esta, la de la izquierda, ¿sí? Y como cualquier constante, nosotros decíamos que su expresión va a estar dada por el producto de las concentraciones de los productos, cada uno elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, sobre el producto de las concentraciones de los reactivos, también cada uno elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Por supuesto que habíamos dicho que, como en todos estos casos, estamos hablando de soluciones acuosas, entonces la concentración de agua es mayoritaria, no cambia, y entonces está incluida dentro de este valor, ¿sí? Pero la expresión de la constante entonces será concentración de oxidrilos por concentración de amonio sobre concentración de amoníaco. Y esa constante tiene un valor de 1,8 por 10 a la menos 5. Hasta acá estamos bien, ¿no es cierto? Se entiende y no hay nada nuevo aquí. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Veamos qué pasa cuando el amonio actúa como ácido conjugado y reacciona o sufre hidrólisis. Fíjense que aquí lo que nosotros vamos a decir, o sea, nuestra expresión de la constante debiera ser la que nos permite escribir la ecuación química tal como está planteada, es decir, nosotros escribiríamos que la constante de hidrólisis ácida, y ahora les explico por qué, sería concentración de hidrógenos por concentración de amoníaco sobre concentración de amonio. ¿Por qué esto se llama constante de hidrólisis ácida? Primero porque, como estamos viendo, esta reacción es la reacción de hidrólisis, es decir, es la reacción en la cual el ácido conjugado fuerte de la base débil vuelve a reaccionar con el agua. Y siempre, si es un ácido conjugado débil, su pH será ácido, por más de que venga de una base, justamente porque viene de una base débil, es un ácido conjugado fuerte. Entonces, la constante de hidrólisis ácida la vamos a poder calcular nosotros, no va a estar en una tabla, pero la vamos a poder calcular porque surge de la relación de la combinación de el conjugado ácido de la base y la reacción con el agua. Este KW es el K-water, o sea, el K de la autoionización del agua, ¿sí? Entonces, haciendo la relación entre el KW y el KB, nosotros podemos encontrar cuál es el valor numérico de esta constante de hidrólisis ácida. Fíjense que, como les acabo de decir, esto surge de interpretar la reacción de este ácido conjugado débil con el agua. ¿Se acuerdan cuál era la reacción de autoprotólisis o autoionización del agua? Era esta, ¿se acuerdan que por cada mol de agua nosotros teníamos oxidrilos y un protón, o sea que cuando la escribimos en función de los hidrógenos, ponemos que por cada 2 moles de agua se producen 1 mol de oxidrilos y 1 mol de hidrógenos. Y entonces la constante de equilibrio me quedaba la concentración de hidrógenos por la concentración de oxidrilos, y su valor a 25 grados centígrados era 1,0 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Si yo les digo que esto sale de hacer KW sobre KB, entonces yo tendría que poner KW en el numerador, que es lo que puse, fíjense,
hidronios por oxidrilos, ¿sí? Y a esto lo tengo que dividir por el KB. ¿Y el KB quién es? Oxidrilos por amonio sobre amoníaco. Entonces voy a poner oxidrilos por amonio, y este sobre amoníaco lo paso al numerador, ¿sí? Porque es el cociente del cociente. Entonces, fíjense que se me terminan simplificando los oxidrilos y en definitiva llego a esta expresión que es la que yo quería encontrar. O sea que, en definitiva, siempre que yo tenga una hidrólisis, suba el valor de la constante de esa hidrólisis, no lo voy a encontrar en una tabla, sino que va a surgir de hacer el cociente entre el KW y el K de la especie que le da lugar a la formación del conjugado que está reaccionando con el agua. ¿Me entendieron hasta aquí? Sí, profe. Bien. Entonces ahora sí volvamos a nuestra reacción, ¿sí? Ahora sí veamos de dónde sale este K. Ya sabemos que esta constante de hidrólisis ácida va a tener un valor que, fíjense, va a ser muy, pero muy, ¿qué? Chiquitito, porque estoy haciendo KW, que es 1 por 10 a la menos 14, sobre 1 por 10, 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, este valor, o sea, la relación entre el KW y el KB me da este valor. Y cuando yo reemplazo las expresiones o las concentraciones del equilibrio en la expresión de la constante de equilibrio, fíjense que me queda que sería el producto de hidronios por amoníaco, o sea, X por X, sobre la concentración de amonio, que es la concentración de la sal inicial menos lo que se disoció. ¿Sí? ¿Qué podemos pensar nosotros? Si este valor es tan chiquitito, fíjense que es del orden de 10, está en el orden de a la menos 10. Nosotros antes, hasta la clase pasada, incluso cuando vimos buffer, decíamos, puedo despreciar el aporte de X porque la constante está en el orden de 10 a la menos 5 y además el equilibrio está desplazado hacia la izquierda por el efecto del ion común. ¿Se acuerdan? Si antes yo podía despreciar teniendo valores que rondaban 10 a la menos 5, si bien es cierto que tenía un ion común, pero teníamos en mente que ese valor de constante era chiquito, es decir, la reacción estaba muy poco desplazada hacia la derecha, en este caso, la reacción va a estar muy poco desplazada hacia la derecha, porque fíjense el valor que tiene esta constante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Y que lo que se disocie, o en realidad lo que reaccione de amonio, frente a lo que quede sin reaccionar, va a ser despreciable. No es que estoy diciendo que la reacción la podemos desestimar, porque entonces también podría reaccionar, podría desestimar o despreciar estas X. No es así. Acuérdense que para despreciar siempre comparamos un valor respecto de otro. Entonces, lo que decimos es, como esta constante es tan chiquita y nos indica que la reacción está tan poco desplazada hacia la derecha, nosotros podemos decir que lo que reacciona de amonio, lo que se hidroliza de amonio para dar lugar a la formación de hidronios y amoníaco es despreciable frente a lo que queda sin reaccionar. Y entonces, al hacer esa desprecie, directamente esta resolución nos queda muy sencilla porque será la constante de hidrólisis por la concentración de la sal, todo raíz cuadrada, lo que me va a dar el valor de la concentración de hidronios. Y aplicando el logaritmo a esa ecuación, voy a tener siempre que el pH va a ser ácido. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Sí, perfecto. Bueno. Veamos ahora qué va a pasar cuando nosotros tengamos otra situación en donde el conjugado sea una base fuerte que viene de un ácido débil. Por ejemplo, en el caso del cianuro de sodio. En el cianuro de sodio, nosotros, cuando ponemos el cianuro de sodio en agua, tenemos
sodio, que es un ácido conjugado fuerte, porque viene, un ácido conjugado débil, perdón, porque viene de una base fuerte, o sea que no va a volver a reaccionar, y una base conjugada fuerte, que va a ser el cianuro, que viene de un ácido débil, o sea que este cianuro sí puede volver a reaccionar. Entonces, al colocar el cianuro de sodio, esa sal se disocia completamente y lo que voy a tener en la solución es concentración, esa misma concentración de cianuro de sodio que yo puse, pero en iones sodio que no reaccionan y en iones cianuro que sí reaccionan. Ahora, este cianuro, como es una base conjugada fuerte, puede hidrolizarse y actuando como base de Bronsted-Lowry, va a aceptar un protón del agua, va a generar el ácido cianhídrico y va a formar oxidrilos, ¿sí? Ahora, fíjense que nuevamente aquí la concentración que yo voy a tener de oxidrilos y de ácido cianhídrico va a estar dada por la reacción parcial o la hidrólisis, ¿sí?, del anión, o sea, de la base conjugada fuerte con el agua. Entonces, inicialmente yo voy a tener la concentración de cianuro que viene de la sal, pero cuando empiece a establecerse el equilibrio, una parte de ese cianuro va a combinarse con el agua para dar X cantidad de oxidrilos y X cantidad de ácido cianhídrico. De manera que en el equilibrio yo voy a tener lo que había puesto de sal, menos lo que se hidrolizó y lo que se formó producto de la hidrólisis de oxidrilos y de ácido cianhídrico. Ahora, ¿cómo hago para calcular esta constante? ¿Sí? Fíjense, vamos a hacer el mismo razonamiento. El ácido cianhídrico tiene una constante ácida que no es la misma que la constante de hidrólisis básica del cianuro. ¿Por qué? Porque la constante ácida del ácido cianhídrico surge de la especie débil, ácido cianhídrico, reaccionando como un ácido débil de Bronsted-Lowry frente al agua, es decir, le dona un protón al agua y genera una base conjugada fuerte. Ahora, cuando esa base conjugada fuerte se hidroliza, es decir, reacciona con el agua, actuando como base, acepta un protón del agua y se forman oxidrilos y ácido cianhídrico. Fíjense que estas reacciones no son reacciones inversas, porque cuando yo miro la reacción del ácido cianhídrico de derecha a izquierda, parto de hidronios y cianuro, y en la reacción que está a la derecha, parto de cianuro reaccionando con agua y llego a oxidrilos y ácido cianhídrico, o sea que no son reacciones inversas, ¿sí? Entonces fíjense que aquí la reacción del ácido cianhídrico actuando como ácido me da una constante que sería el producto de hidronios por cianuro sobre el ácido cianhídrico. Y el valor de esa constante es 5,6 por 10 a la menos 10, un valor muy chiquitito. Ahora, el cianuro, está todo dado vuelta, el cianuro actuando como base conjugada de Bronsted-Lowry acepta, como les digo, un protón del agua y me genera entonces oxidrilos por ácido cianhídrico sobre concentración de cianuro, que serían la expresión, digamos, de esta hidrólisis, de esta constante de hidrólisis, reemplazada en la expresión de K. ¿Y por qué una constante de hidrólisis básica? Y bueno, porque como es una base conjugada fuerte, el pH va a ser básico, ¿sí? Ahora, ¿de dónde sale el valor de esta constante? Sale de hacer la relación, este valor de constante está mal, porque esto tiene que ser 1,8 por 10 a la menos 5. Ahora nomás lo vamos a corregir para que no quede un error en la clase. Entonces, ese valor sale de haber calculado de esta manera, hacer la relación entre el KW, que es la constante de hidrólisis, la constante de autoprotólisis del agua,
sobre la constante ácida del ácido cianhídrico, o sea, de hacer 1,8, 1 por 10 a la menos 14 sobre 5,6 por 10 a la menos 10 nos va a dar este valor que es 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, al reemplazar, KW sería oxidrilos por hidronio sobre la constante ácida que es protones o hidronios por cianuro sobre ácido cianhídrico. Acá nuevamente ácido cianhídrico pasa al denominador del denominador, entonces lo pasamos como numerador, se cancelan las concentraciones de hidronios y llego a esta expresión que es la que tenía en esta diapositiva de acá, ¿sí? Que es la constante, ahora, de hidrólisis básica, ¿sí? Entonces, esta constante de hidrólisis básica, de vuelta, yo, a partir de esta constante de hidrólisis básica, puedo calcular el pH de esta hidrólisis, ¿sí? Nada más que en este caso el pH lo vamos a calcular de manera indirecta, porque como esto, al ser una base conjugada fuerte, genera un pH básico, voy a calcular primero el pOH por diferencia del pH. Pero nuevamente, fíjense que aquí el valor, bueno, acá está redondeado el valor de la constante, 2 por 10 a la menos 5. Este valor, nosotros vamos a decir que sigue siendo muy chiquita este valor, lo que nos indica que la reacción está muy poco desplazada hacia la derecha, o sea que nuevamente podemos despreciar lo que va a reaccionar o hidrolizarse de cianuro frente a lo que queda sin hidrolizarse. Entonces, al despreciar ese valor de X, puedo despejar la concentración de oxidrilos diciendo que concentración de sal por la constante de hidrólisis, todo raíz cuadrada, es igual a la concentración de oxidrilos. Ahora calculo el logaritmo de esto y por diferencia de 14 calculo el pH. Pero el pH siempre tiene que ser básico. Y eso lo sabemos porque de entrada, ¿sí? Cuando yo empecé la clase les dije, si yo tengo la hidrólisis de una especie conjugada que viene de un ácido débil, o sea que es una base conjugada fuerte, como su nombre lo indica, al ser una base conjugada fuerte, el pH va a ser básico. ¿Estamos hasta aquí? Profe, disculpe, me quedó una duda. Sí. ¿Por qué es que el cianuro de sodio se disocia completamente? Porque es una sal. Todas las sales se disocian completamente. Ah, listo. Es un Listo, compuesto gracias. iónico. ¿Se acuerdan que eso lo venimos viendo desde hace rato, sí? Entonces, cuando vos Listo. tengas una sal, cualquier sal, esa sal se va a disociar completamente. Y a partir del análisis de cuáles son los iones que están formando esa sal, digamos, si son conjugados fuertes o conjugados débiles, vos podés determinar el pH. Pero siempre partimos de que la sal se disocia completamente. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver el último caso, que es el caso más complicado. Bueno, complicado entre comillas, digamos, no es ninguna complicación, sino que es el que no sale así tan rápido, porque acá yo les estoy diciendo, bueno, fíjense, si nosotros tenemos una sal que está formada solo por un conjugado, que es un conjugado fuerte, el carácter de ese conjugado ya me determina el pH, ¿sí? O sea, si yo tenía un conjugado fuerte que era el amonio, perdón, ya sé que como es un conjugado ácido fuerte, entonces el pH va a ser ácido. Y si tengo un conjugado que es, por ejemplo, el cianuro, que es un conjugado básico fuerte, entonces el pH va a ser básico. Pero si yo tengo una sal que está formada por dos conjugados que son fuertes, ¿cuál de los dos es el que va a determinar el pH de la solución? Bueno, tampoco tenemos mayores inconvenientes, como les digo, porque todo va a depender de cuál de las dos constantes de hidrólisis tiene un valor más grande, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros ya hemos trabajado con ambas reacciones. Hemos visto que ambas especies son conjugados fuertes, o sea que ambas especies pueden volver a reaccionar o sufrir hidrólisis. Y vimos
que en el caso de la constante de hidrólisis ácida, ese valor surgía de hacer KW sobre KB, y en el caso de la constante de hidrólisis, de hidrólisis ácida, salía de hacer KW sobre KB, y en el caso de la constante de hidrólisis básica, salía de hacer KW sobre este Ka. Entonces, ya vimos esto, o sea, ya vimos que la constante de hidrólisis ácida la calculábamos de esta forma, haciendo KW sobre KB, y que nos daba un valor de 5,6 por 10 a la menos 10. Y nuestra constante de hidrólisis básica, que es la que corregí hace un ratito, era el KW sobre el KB, o sea, 2 por 10 a la menos 5. ¿Me siguen hasta aquí lo que estoy explicándoles o no? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál de las dos constantes de hidrólisis es la que tiene un valor mayor? La de hidrólisis básica. Exactamente, es 10.000 veces más grande que la constante de hidrólisis ácida. Acuérdense que estamos hablando de órdenes de magnitud porque son exponentes de eso. Entonces, esto es 10.000 veces más grande que esto, o sea que esta reacción de hidrólisis básica tiene 10.000 veces más probabilidades y más fuerza para producirse que esta. No es que no se va a producir esta, las dos van a hidrolizarse, pero ¿quién es la que va a determinar el pH de esta solución en particular porque es más grande? La de hidrólisis básica. Entonces, como esta reacción es la que predomina, el pH de esta solución en particular va a ser un pH básico, es decir, mayor que 7. Entonces, cada vez que nosotros tengamos esta situación particular en donde ambos conjugados son fuertes, tenemos que hacer este análisis, determinar cuál de las dos constantes de hidrólisis es mayor, y entonces en ese caso, esa es la que determinará el pH de la solución. Fíjense que en realidad hay una única sal que no, digamos, haciendo el mismo análisis, es la única sal que nos va a dar un pH 7, siendo que surge de conjugados fuertes, y es el acetato de amonio. ¿Por qué? Porque por obra del destino y de la naturaleza, da la casualidad que la constante ácida del ácido acético y la constante básica del amoníaco tienen valores prácticamente iguales. Entonces, obviamente las constantes de hidrólisis van a ser prácticamente iguales. Entonces, en ese caso, como ambas especies conjugadas tienen exactamente la misma tendencia a reaccionar con el agua, la hidrólisis de ambas va a ser la misma y entonces vamos a tener un pH 7. ¿Sí? Pero esto es una casualidad. Es, digamos, estamos haciendo exactamente el mismo análisis que les expliqué antes. Lo que sucede aquí es que las constantes tienen el mismo valor y entonces K de hidrólisis ácida es igual a K de hidrólisis básica, las dos reacciones tienen la misma tendencia a ocurrir y se forman tantos hidronios como oxidrilos que se neutralizan entre sí y entonces tengo un pH neutro. ¿Se entiende? Sí. Bueno, hasta aquí entonces hidrólisis, ¿sí? Con esto terminamos penúltima parte de este tema, ¿sí? Nos queda ver el tema 7, equilibrio heterogéneo, que ahora lo vamos a ver. Pero como para ir redondeando, fíjense cuáles son los aspectos importantes del tema 7. Primero que nada, saber cuáles son los ácidos fuertes y los ácidos y las bases fuertes. Y saber calcular el pH de esas especies fuertes que surgen simplemente de calcular o de poner la concentración del ácido de la base en la definición de pH. Ahora, cuando nosotros tenemos especies débiles, es decir, especies que tienen una reacción parcial, tenemos una constante, y bueno, ahí tendremos que plantear un equilibrio para poder calcular el pH de un ácido y una base débil, ¿sí?
Eso en cuanto a cálculos directos de pH de soluciones de ácidos y de bases. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es el cálculo de pH de soluciones buffer, en donde nosotros teníamos que, digamos, el objetivo de un buffer era regular el pH, digamos, luego de haber agregado ácidos o bases. O sea, que esa solución tenga la capacidad de mantener el pH prácticamente constante ante la perturbación de un ácido fuerte o un ácido débil. Ese es el segundo aspecto, cálculo de soluciones base. El tercer aspecto de este tema, que es equilibrio en soluciones acuosas, es el de hidrólisis de sales, poder determinar cuándo una sal va a modificar el pH de una solución, ¿sí? O sea, es para que suceda eso, alguno de los conjugados que forman esa sal tiene que ser un conjugado fuerte y entonces el pH va a estar determinado por el carácter de ese conjugado. Es decir, yo tengo una base conjugada fuerte, entonces el pH será básico. Si tengo una base conjugada, un ácido conjugado fuerte, el pH será ácido. Y si ambas especies son conjugados fuertes, tendré que ver qué constante de hidrólisis es mayor y eso será el que determine el pH. Y por último, el cuarto aspecto importante de este tema es el equilibrio heterogéneo. ¿Sí? A ver, alguien me está preguntando. A ver, Santiago me pregunta si vemos hidrólisis de iones metálicos. Los iones metálicos, fíjate, en general, no sé si te estás refiriendo a complejos, a iones complejos o a iones metálicos. Nosotros, digamos, cuando tenemos un metal, fíjate en este caso, nosotros teníamos acá sodio, que es un metal, teníamos potasio, que era otro metal, podríamos tener calcio, ¿sí? Y en general, todos esos metales, como vienen de bases fuertes, son conjugados débiles, o sea que no van a sufrir hidrólisis. Sodio, litio, potasio, rubidio, calcio, estroncio, bario, ¿sí? Son metales, son iones metálicos, que como vienen de bases fuertes, son conjugados débiles y no sufren hidrólisis. Ahora, si te estás refiriendo a complejos de coordinación, eso lo van a ver en inorgánica. No sé si contesté tu pregunta, Santiago. Pero por ahora, los metales que nosotros vemos son metales que no se hidrolizan. O sea, que no reaccionan porque tienen la característica de ser débiles. Sobre el aluminio hidratado, claro, pero eso forma el tetrahidroxoaluminato, ¿sí? Que es un compuesto de coordinación, así que eso no lo vamos a ver nosotros, es un complejo de coordinación. Y en ese caso, fíjate que el aluminio, sí, el hidróxido de aluminio, sí es una base fuerte, no, pero es un compuesto de coordinación, no lo vamos a ver. O sea, los que nosotros vemos son los que vienen de bases fuertes, o sea que son conjugados débiles. Bien, buenísimo. Entonces ahora sigamos con la cuarta y última parte de este tema, que es equilibrio heterogéneo. Lo que vamos a ver aquí, y yo voy a repasar un poquito esto, que trabajamos de solubilidad en la unidad 4, ¿sí? El equilibrio heterogéneo es un equilibrio que se estudia para sales que son poco solubles. Y entonces recordemos cuál era la definición de solubilidad, que vimos en el tema 4. No sé si ustedes se acuerdan que habíamos dicho que la solubilidad era la concentración de la solución saturada a una dada temperatura. ¿Y qué era una solución saturada? Era una solución que ya no admitía más soluto, es decir, yo empezaba armando una solución agregando a lo que habíamos visto nosotros, 100 gramos de agua, una determinada cantidad de sal. Eso se disuelve, o sea, revolvemos, se disuelve, o sea que los iones pasan a la solución.
pero llega un determinado momento en el que yo no voy a poder disolver más sal porque la solución ya tiene todos los espacios ocupados porque los iones han pasado a la solución. O sea, la solución está saturada, ya no admite más iones en el seno de esta solución. Con lo que el próximo cristal que yo fuera a agregar de esa sal, directamente precipita, porque ya no puede disolverse. Entonces, la solubilidad hace referencia a la concentración de la solución saturada, es decir, esa solución que ya no admite más soluto a una dada temperatura, porque acuérdense que cuando yo tenía un soluto sólido, podía aumentar la solubilidad de ese soluto cuando aumentaba la temperatura, ¿sí? Por eso la solubilidad se define para una dada temperatura. Entonces nosotros habíamos dicho, bueno, hasta que yo alcance ese valor de equilibrio dinámico entre los iones que están en la solución y el primer cristal que ya no se disuelve más, la solución es insaturada, es decir, mientras yo pueda seguir agregando soluto y ese soluto pueda seguir pasando a la solución va a ser insaturada. Y ahí entonces va a ir cambiando la concentración porque a medida que yo agregue soluto, ese soluto pasa a la solución y entonces cambia la concentración de la solución. Pero cuando yo llego a el punto de saturación, la solución ya es saturada, es decir, no admite más soluto y esa es la concentración que nosotros llamamos especialmente solubilidad. La concentración de la solución saturada. Y por definición, la solución saturada es la solución que está en equilibrio dinámico entre lo que pasa a la solución, o sea, lo que se disuelve y lo que vuelve a precipitar. ¿Se acuerdan que había un equilibrio? Porque teníamos dos procesos opuestos que se estaban realizando a la misma velocidad. Entonces ese equilibrio dinámico es el que me da a mí la concentración de la solución saturada. Y bueno, si yo después de alcanzar esa solución saturada sigo agregando más soluto, la solución va a ser sobresaturada y ya todo lo que yo agregue no pasa a la solución, sino que directamente precipita, ¿sí? O sea, digamos, vamos a tener un equilibrio, pero lo que no va a suceder es que vaya a haber un cambio en la concentración de la solución saturada. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bien. Ahora, nosotros ya no vamos a analizar qué pasa antes, qué pasa después, qué pasa si yo aumento la temperatura y puedo agregar más soluto, y después si enfrío, cuánto precipita. Ahora nos vamos a quedar con la situación de equilibrio. Todo el tiempo vamos a estar trabajando con soluciones que están en las curvas, ¿sí? ¿Se acuerdan que cada punto de la curva era una situación de equilibrio? En cada punto de cualquiera de estas curvas, yo tengo la concentración de la solución saturada, es decir, la solución de una solución que esté en equilibrio. Cada uno de esos puntos son nuestros objetos de análisis. Ahora nosotros estamos trabajando con las situaciones del equilibrio. Y como sabemos, cada solubilidad, como lo dice acá, depende de una temperatura. O sea, la solubilidad es la concentración de la solución en equilibrio a una dada temperatura. Y ya sabemos nosotros que las constantes de equilibrio cambian con la temperatura. Por eso, ahora, fíjense que vamos a estar trabajando con cada punto de esta curva, que es un único valor de concentración, o sea, de solubilidad, a una dada temperatura, ¿sí? Para eso les refresqué esto, para que nosotros tengamos en claro que vamos a estar trabajando con valores de equilibrio. Ahora, cuando nosotros tenemos sales poco solubles, como por ejemplo el cloruro de plata, o bueno, ya vamos a ir viendo el yoduro de plomo, etcétera, lo que vamos a tener es que ante una muy bajita concentración ya se establece esta situación de equilibrio, ¿sí?
¿Y qué va a pasar? Fíjense, primero que nada, yo aquí he cambiado y en vez de poner sólido, ¿sí? En vez de poner acá que el cloruro de plata está sólido, puse una C de que está, es un cristal de cloruro de plata. Digamos, en realidad, lo único que cambia es la nomenclatura, ¿sí? El cloruro de plata es un sólido. Pero yo no quise poner acá y nunca pongo esto, digamos, nunca indico el estado de agregación del sólido con una S, porque en particular las concentraciones en equilibrio de estos iones se llaman solubilidad, ¿sí? Porque son las concentraciones de la solución saturada. Entonces, como en todos los libros lo trabajan y nosotros lo trabajamos a la solubilidad con una S, para que no haya ningún error de nomenclatura ni se preste a confusión, directamente vamos a decir que esto son los cristales de cloruro de plata. De vuelta, cuando yo tengo un sólido que ya está en equilibrio, sabemos que este sólido, como ya alcanzó la solubilidad, es decir, la situación de equilibrio, va a estar en equilibrio con las concentraciones de iones plata y de iones cloruro. Y particularmente esas concentraciones van a ser las solubilidades. Entonces aquí nuestra constante del producto de las solubilidades, es decir, nuestra constante de equilibrio, porque la solubilidad es la concentración de la solución saturada y la solución saturada es la concentración del equilibrio, estaría dada por las concentraciones el producto de las concentraciones de ambos iones en la solución, ¿sí? Sobre la concentración de este reactivo. Pero ¿qué hemos dicho nosotros de entrada? Cuando yo tengo sólidos o líquidos puros, eso, digamos, para una dada temperatura, va a estar incluido dentro de esta constante. Entonces no se expresa de forma explícita, sino que ya queda implícito dentro del valor de esta constante. Entonces, la constante del producto de solubilidad va a ser igual al producto de las concentraciones de cada uno de estos iones en equilibrio con el cristal que está sólido, pero que no está expresado de forma explícita en la constante. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bueno, entonces, fíjense que si yo quisiera determinar cuál es la solubilidad, es decir, cuál es la concentración de cada uno de esos iones en la solución saturada, que es la del equilibrio, directamente esto sería solubilidad por solubilidad, es decir, solubilidad al cuadrado, o sea que la raíz cuadrada del valor del KPS me va a dar la concentración de esos iones en equilibrio, ¿sí? Que en este caso será 1,3 por 10 a la menos 5. Como todas las constantes a una dada temperatura van a estar tabuladas, o sea, si ustedes quieren saber cuál es el KPS, es decir, la constante del producto de solubilidad de una sal, en general están a 25 grados centígrados en los libros, van al apéndice de ese libro y así como tienen constantes de ácido, constantes de bases, tienen constantes de producto de solubilidad. O sea que esto siempre va a ser un dato. Fíjense qué va a pasar ahora si nosotros tenemos una sal cuya relación de iones es diferente. Acá teníamos una sal en donde los iones estaban combinados en una relación 1 a 1, es decir, un ion positivo por cada ion negativo. En este caso, en el yoduro de plomo, cambia la relación de iones y tenemos que por cada ion positivo tenemos el doble de iones negativos. Ahora, ¿cuál sería la expresión de la constante del producto de solubilidad para esta solución en equilibrio? Fíjense que aquí yo tengo que por cada ion plomo tengo una concentración y el doble de iones ioduro por cada ion plomo, es decir que
la solubilidad aquí es el doble para los aniones que para este catión. O sea que cuando yo exprese en el KPS estaría dado por el producto de la concentración de iones plomo en el equilibrio por el producto de la concentración de ioduro al cuadrado en el equilibrio, porque siempre las constantes de equilibrio, a pesar de que ahora nosotros no hemos visto hasta este momento una situación así, pero siempre son los productos de las concentraciones de los productos, cada uno elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, sobre el producto de las concentraciones de los reactivos también elevadas a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Pasa que aquí, como el reactivo es un sólido puro, está incluido dentro de este valor de la constante, entonces solamente nos queda el producto de las concentraciones de los productos, cada uno elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Cuando yo reemplazo esa concentración de la solución saturada, que es la solubilidad, dentro de esta expresión de la constante, esto me va a quedar 2S por S al cuadrado. O sea, me va a dar 4S al cubo, ¿sí? Y entonces, para saber cuál es la solubilidad, o sea, cuál es la concentración de la solución saturada de cada uno de estos iones, despejo de aquí y me quedará KPS sobre 4 raíz cúbica. Y de ahí saco directamente el valor de esta concentración. Fíjense entonces que la relación entre la solubilidad y el KPS depende del número de moles que se generan en la disolución de la sal. ¿Sí? O sea, esta relación, digamos, del KPS está dada directamente por la cantidad de moles de iones que se generan. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta aquí? Sí. Sí. ¿Escuchan mucho Sí, ruido? profe. Cierro la ventana si quieren, no sé si se escucha mucho el ruido que entra después. Yo no escucho. No, profe, está bien. Ah, bueno, a mí nomás me molesta. Bueno, entonces, vamos a ver que lo mismo que pasaba antes cuando nosotros estábamos en situaciones fuera del equilibrio, se va a repetir aquí, ¿sí? Porque fíjense que los valores de KPS, o los valores de todas las constantes, me indican una situación de concentraciones en el equilibrio. Pero a veces nosotros estamos fuera del equilibrio y queremos saber qué va a pasar o cuánto o cómo, digamos, deberíamos perturbar esa reacción para poder alcanzar el equilibrio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el principio de Le Chatelier a nosotros nos decía que cuando teníamos una situación de equilibrio y ese equilibrio se perturbaba, lo que iba a tratar de hacer la reacción era de desplazarse en función de restablecer el equilibrio que le generó esa perturbación. O sea, en función de restablecerse, digamos, en base a lo que se había perturbado. Es decir, que si yo agregaba, por ejemplo, producto, la reacción se iba a desplazar en el sentido de consumir ese exceso de producto, o si yo agregaba más un reactivo, la reacción se iba a desplazar hacia la derecha, tratando de consumir ese exceso de reactivo que yo había agregado, ¿sí? O que si yo sacaba un producto, entonces la reacción se iba a desplazar hacia la derecha tratando de restablecer la cantidad que yo saqué de producto, y al revés, si yo sacaba un reactivo, los productos iban a empezar a reaccionar de forma de restablecer esa concentración de reactivo que yo había sacado. Eso es lo que nos dice el principio de Le Chatelier y es lo que nosotros siempre utilizamos para poder predecir hacia dónde se va a desplazar una reacción cuando nosotros la perturbemos y la saquemos de ese equilibrio. ¿Cómo hace para restablecer una nueva situación de equilibrio? Cada vez que nosotros perturbamos, entonces, lo que hacemos es expresar un cociente de reacción, es decir, hacemos lo mismo que la expresión de la constante, pero utilizando nuestras concentraciones fuera del equilibrio, sabiendo que no son las concentraciones del equilibrio. Por eso lo llamamos cociente de reacción y lo comparamos al valor de ese cociente
con el valor de la constante de equilibrio, que viene a ser el valor del K. Entonces, el cociente de reacción a mí lo que me va a permitir en este caso es predecir de vuelta en qué sentido se va a desplazar una reacción que esté fuera del equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo un cociente de reacción que es menor que la constante de equilibrio, para que se alcance, o sea, para que la reacción vuelva a alcanzar un equilibrio, como ese QPS, o sea, ese cociente del producto de solubilidad, en este caso, esa reacción está fuera del equilibrio, alcance el equilibrio, lo que nosotros tenemos que hacer cuando es menor, ¿sí?, es agregar uno de los iones para que la reacción se desplace en el sentido de alcanzar ese equilibrio, ¿sí? Ahora, si el QPS en este caso es mayor que el KPS, entonces para que se alcance el equilibrio yo tengo que retirar alguno de los iones, ¿sí? Como el Q en este caso es mayor que el K, entonces lo que tengo que hacer es retirar uno de estos iones, es decir, hacer que la reacción se desplace hacia la derecha. Y por supuesto que si el Q es igual que el K, no hay desplazamiento porque estamos en el equilibrio, ¿sí? ¿Se entendió esto? Es lo mismo que venimos trabajando para las concentraciones en el equilibrio, comparándolas con situaciones fuera del equilibrio. ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Bien. Bueno, veamos entonces cómo haríamos para calcular ahora la solubilidad cuando tenemos un ion en común en la solución. Fíjense, en este caso tenemos dos situaciones. La primera es calcular la solubilidad de esta sal, o sea, la solubilidad del cloruro de plata, en agua pura, ¿sí? ¿Y qué pasaría si nosotros agregamos cloruro de plata a una solución que ya tiene uno de los iones, que es el cloruro? Porque acá nos dicen qué va a pasar, o que calculemos la solubilidad, o sea, la concentración de los iones en el equilibrio, cuando ya hay presente un ion en común, es decir, cuando yo ya tengo presente iones cloruro en agua. ¿Sí? Bueno, vamos con el primer caso, o sea, calcular cuál es la solubilidad, es decir, la concentración de los iones en agua pura. Nosotros tenemos agua y empezamos a agregar cloruro de plata, esa sal se disocia, hasta que alcanzamos una situación de equilibrio en donde ya la solución no admite más soluto y entonces tenemos la solución saturada que tiene como concentración la solubilidad. Entonces, fíjense aquí, nosotros para calcular cuál es esa solubilidad, tenemos que hacer el producto de las concentraciones en el equilibrio, o sea que me quedará solubilidad al cuadrado, la raíz cuadrada de ese KPS me va a dar 1,3 por 10 a la menos 5. Esa es la concentración de iones cloruro y de iones plata en el agua, digamos, el agua, o sea, en esta solución que está formada por agua y iones cloruro y iones plata disueltos. ¿Estamos hasta aquí? Situación más sencilla. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros quieramos disolver cloruro de plata, pero en una solución que ya tiene cloruros? Porque ahora nuestra solución, o sea, teníamos agua, le agregamos cloruro de sodio hasta llegar a una concentración 0,01 molar, y ahí recién vamos a agregar cloruro de plata. O sea que hay un ion en común, ¿sí? Y esto es una cuestión bastante intuitiva para ustedes, ¿sí? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se va a solubilizar la misma cantidad? ¿Se va a solubilizar más cantidad o se va a solubilizar menos cantidad que la que teníamos cuando el agua estaba sola? ¿Qué creen que va a pasar? Menos.
claro, se va a solubilizar menos, ¿no es cierto? Porque como yo ya tengo iones cloruro, voy a tener menos lugares, lo quieren ver así, en la solución para acomodar los iones cloruros que ahora vienen solo del cloruro de plata, ¿sí? Entonces pensemos, como yo ya tengo una concentración 0,01 molar de iones cloruro, cuando yo quiera calcular esta misma solubilidad como la calculamos aquí, lo que tengo que considerar es que tengo de antes 0,01 molar de cloruro. Entonces, cuando yo agregue cloruro de plata, sí, se va a disolver y voy a tener una solubilidad que vamos a llamar prima, porque no es la misma solubilidad que cuando estaba solito, una solubilidad de iones plata y una solubilidad de iones cloruro. Entiéndase por solubilidad la concentración en el equilibrio de los iones, porque es por definición. Entonces, en el equilibrio yo voy a tener lo que tenía inicialmente de iones cloruro más lo que me aporta esta disociación parcial en equilibrio de iones cloruro. Este doble aporte o este efecto del ion en común lo que hace es que el equilibrio se desplace hacia la izquierda, como pasaba con el buffer y como va a pasar siempre que nosotros tengamos un ion en común. Ya no tenemos la situación de equilibrio pura que teníamos aquí. Tenemos un equilibrio que va a estar perturbado porque hay un producto que está de más, digamos, o que está viniendo a aportar concentraciones extra y hace que ese equilibrio se desplace en el sentido de consumir esa concentración extra que yo tenía. Entonces el equilibrio va a estar desplazado hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el valor de la solubilidad, lo que voy a hacer es volver a esta expresión, ¿no es cierto? Diré, bueno, concentración de iones plata por concentración de iones cloruro, pero mi concentración de iones cloruro ahora no va a ser solo S', sino que será S' más lo que yo tenía inicialmente. Y la concentración de iones plata sí será esta solubilidad prima. Como acabamos de decir que esta reacción, a raíz de que hay un ion común, está desplazada hacia la izquierda, lo que podemos decir es que frente a esta concentración, lo que se genere por la disociación del equilibrio va a ser despreciable, ¿sí? Entonces voy a poder despreciar la concentración de iones cloruro que me aporta la solubilidad de esta reacción frente a lo que ya había. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando reemplace estas concentraciones en la expresión de la constante de equilibrio, me va a quedar, para despejar la solubilidad en esta condición, me quedará 1,8 por 10 a la menos 10 sobre 0,01, ¿sí? Raíz cuadrada, y esto me va a dar 0,01, porque acá fíjense que esto me queda esto por esto, ¿sí? Más esto por esto. Bueno, despejando, digamos, me va a dar la solubilidad cuadrada directamente 1,8 por 10 a la menos 10 sobre 0,01 raíz cuadrada, y me da que la solubilidad es 10.000 veces más chiquita que cuando yo tenía agua pura. ¿Lo ven? Porque fíjense que aquí yo ya me estaba apareciendo acá esto estaba, espera. Esta raíz cuadrada no está bien. Es directamente 1,8 por 10 a la menos 1 sobre 0,01. No es raíz cuadrada esto. Esto lo copié del anterior. Bueno, ya lo voy a corregir. Pero no se queden con esa idea porque no, efectivamente esto será 1,8 por 10 a la menos 10 sobre 0,01, ¿sí? Y esto me va a dar la solubilidad prima. No hay raíz cuadrada acá. ¿Estamos? Sí. Sí, ya me estaba apareciendo raro. Bueno, eso es por copiar y pegar, no chequeé.
Bueno, volviendo a la anterior entonces, volviendo a esta situación, fíjense que lo que yo les estaba diciendo es que la solubilidad es 1000 veces menor, en este caso porque acá tengo un orden 3 veces más chiquito que este. Entonces eso significa que el efecto del ion común lo que me genera es que haya menos solubilidad que la que yo tendría si no tuviera un ion presente o un ion en común, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. Fíjense que, bueno, en este dibujito, digamos, bueno, en esta fotografía también, eh, explicamos eso, ¿sí? Justamente esta solución que ustedes ven límpida aquí es una solución saturada, es decir, una solución que está en el equilibrio. Lo que tengo yo aquí son iones plomo e iones yoduro. Entonces, esta solución está en el equilibrio. Si yo agrego una pequeñísima gota, o sea, un pequeño volumen de una solución de yoduro de potasio, por más de que el yoduro de potasio se disocie completamente, como yo voy a estar agregando un exceso de iones yoduro, ¿sí? O sea, un exceso en el sentido de que yo voy a sobrepasar, digamos, el KPS, porque voy a tener más de lo que admite la situación de equilibrio, va inmediatamente a precipitar, ¿sí? Y esa es la situación que tengo en la figura B. Por eso está coloreada, porque en el momento en el que yo agregue una microgota de yoduro de potasio, la presencia de ese ion en común, que es el yoduro, va a generar la precipitación del yoduro de plomo. ¿Sí? ¿Estamos o no? Sí. Bueno, ahí yo les puse en la plataforma un video de esto, ¿no? De cómo inmediatamente, digamos, se rompe el equilibrio y se ve la precipitación de iones jugando con soluciones, ¿no? Bueno, y ahora sí, veamos esta última partecita del equilibrio iónico de soluciones, del equilibrio heterogéneo, que es la precipitación fraccionada. Cuando ustedes vayan a química inorgánica y también a química analítica, van a estudiar con más profundidad este tipo de equilibrios heterogéneos. ¿Por qué? Porque en realidad la precipitación fraccionada es una técnica que se utiliza analíticamente para ir eliminando iones de alguna solución. Por ejemplo, muchas veces, imagínense un agua mineral, ¿sí? Un agua mineral natural es un agua que tiene iones naturalmente presentes disueltos, porque si es, por ejemplo, un agua mineral de manantial, ese manantial, digamos, es agua que viene pasando o arrastrando iones a consecuencia de que va golpeando las rocas, ¿sí? Entonces es como que va disolviendo algunas especies que están presentes en esas rocas y pasan a formar parte de la solución. Igual que las aguas termales, que son aguas surgentes, que van, digamos, enriqueciéndose en algunos minerales porque están en contacto con con la roca madre, que vendría a ser la roca que está componiendo el suelo. Entonces las aguas minerales naturales tienen iones presentes, pero hay algunos de esos iones que cuando están en exceso nos hacen mal, no podemos consumir cualquier cantidad de iones. Por eso, cuando ustedes fíjense en las botellas de agua mineral, informan cuál es la concentración de cada uno de esos iones, porque necesariamente tiene que tener una concentración admisible para nuestro organismo. Por ejemplo, ese es uno de los problemas que hay en el Chaco, y también en la Puna, ¿sí? Que naturalmente el agua tiene arsénico, porque el arsénico está en la roca madre. Entonces el agua natural, el agua que ellos toman, tiene un altísimo contenido en arsénico, y hay que eliminarlo porque el arsénico es perjudicial en determinadas concentraciones para la salud. Entonces, ¿qué es lo que se hace o lo que usualmente se hacía para eliminar determinados iones en las aguas?
lo que se hace es agregar un contraión que genere que precipite esa sal, ¿sí? Ahora, cuando yo agrego un contraión, ese contraión puede precipitar o hacer que precipiten un montón de iones. Por ejemplo, si yo aquí agrego plata, en este vasito donde tengo iones cromato y también iones cloruro, ambos iones pueden precipitar, ¿sí? Entonces yo puedo ir eliminando esos aniones a través de el agregado de una sal soluble de plata que haga que precipite cromato de plata y cloruro de plata. La pregunta es, ¿cuál de ellos va a precipitar primero? Yo necesito saber, porque si estoy tratando de purificar el agua, necesito saber cuánto voy a tener que agregar de plata para que precipiten estos dos iones y cuál de ellos va a precipitar primero, ¿sí? Entonces esta es una forma, por ejemplo, de purificar el agua. Bueno, no de purificar, pero sino de eliminar iones del agua. Esto que ustedes están viendo aquí se llama, cuando lo hacen en química analítica, se llama marcha de aniones, ¿sí? Porque yo agrego un catión y voy a generar la precipitación fraccionada, o sea, digamos, secuencial, de estos aniones que están presentes en la solución. ¿Cómo hago para saber cuál de estos aniones va a precipitar primero? Voy a tener que comparar los KPS, pero también tener en cuenta cuál es la relación de iones presentes, porque acuérdense que en función de la cantidad de iones yo tenía una determinada expresión del KPS, que es lo que vimos hace un ratito, ¿no? Entonces, esta marcha de aniones, ustedes la van a hacer en química analítica, y también, si yo tuviera, en vez de aniones en la solución, cationes, podría agregar un anión, y entonces en ese caso sería una marcha de cationes, es decir, una precipitación fraccionada de cationes disueltos en la solución a través del burbujeo, por ejemplo, de ácido sulfídrico, que me genera sulfuro, que sería el anión en este caso, que reaccionaría con los cationes que están presentes e iría generando una precipitación fraccionada. Entonces ustedes esto lo van a ver con más profundidad en química analítica, ¿sí? Veamos entonces cómo se trabaja de forma sencilla con esta solución. Digo sencilla acá, ¿no? En química general. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, una solución que tiene estos dos aniones que, fíjense, no solamente requieren diferente cantidad de iones plata para precipitar, porque fíjense que este anión tiene dos cargas negativas, o sea que por cada mol de cromato, de cromato de plata que yo precipite, necesito el doble de iones plata que para la precipitación del cloruro de plata, donde por cada ion de cloruro necesito un ion de plata, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos diferente cantidad necesaria de iones plata para generar la precipitación, sino que además tenemos diferentes concentraciones de estos aniones en la solución. Entonces, ¿cuál de ellos va a precipitar primero? ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? O sea, ¿entienden a dónde estoy apuntando? Sí. Si yo tuviera, por ejemplo, en vez de cromato, ioduro, ¿sí? Y además tuviera exactamente la misma concentración de ioduro que de cloruro, pues entonces con solo mirar el KPS yo puedo determinar cuál de esos dos va a precipitar primero, porque como la relación necesaria de iones plata para que precipiten cloruro y ioduro es la misma, y ambos aniones están en la misma concentración, solo mirando cuál es el valor del KPS, puedo saber cuál de ellos va a ser más fácil de alcanzar. Pero en este caso, no es tan sencillo como solo comparar los KPS de estas dos sales. ¿Por qué? Por lo que no solamente tengo diferentes cantidades de aniones presentes en solución, sino que además se requieren diferentes cantidades
de iones, o sea, de moles de iones de catión para originar la precipitación. Entonces aquí el análisis es un poquito más profundo, ¿sí? Entonces, en lugar de comparar quién tiene el menor KPS, lo que tengo que hacer es determinar cuál es la concentración de plata mínima que tengo que agregar para que alguno de estos dos precipite primero. Porque yo fíjense, ante el mismo agregado de plata, alguno de los dos va a reaccionar antes o va a precipitar primero. Entonces, el KPS, que yo le puse 1, simple y sencillamente porque se me ocurrió que esta podía ser la primera reacción y para ordenarme, no es porque uno sea más chico o más grande que el otro, o que tenga más prioridad que el otro, así a simple vista, ¿sí? Simplemente para ordenarme, le puse KPS1 a la constante del producto de solubilidad del cloruro de plata y KPS2 a la constante de solubilidad del cromato de plata. Fíjense que aquí yo las escribí al revés a las reacciones, ¿no? Porque en definitiva, la reacción debiera estar escrita a la inversa para que me quede cloruro de plata cristal en equilibrio con iones plata y iones cloruro. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Fíjense, esta expresión, ¿sí?, que vendría a ser la constante de producto de solubilidad del cloruro de plata, tiene un valor de 1,8 por 10 a la menos 10. Y esta tiene un valor de 1,9 por 10 a la menos 12. Pero no son comparables, porque las estequiometrías son distintas, y las concentraciones también. Entonces la pregunta es, ¿qué concentración de plata tengo que agregar yo a esta solución para que precipite el cloruro de plata? Esto sale de aquí, de esta expresión. ¿Qué concentración de plata tengo que agregar yo para alcanzar este KPS? Porque esta concentración ya la tengo. Entonces despejo concentración de plata de este KPS1, ¿sí? KPS1 será 1,8 por 10 a la menos 10 sobre la concentración de cloruro, que es 0,1, eso me va a dar 1,8 por 10 a la menos 9, y esa es la concentración de iones plata necesaria para que se alcance la precipitación de esta sal. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende, no? Profe, ¿por qué el KPS1 sigue igual? Bueno, y el 2 también, a pesar de que la reacción se invirtió. No, no es que siga igual, sino que en realidad esta expresión, ya van a ver que se suele trabajar así, pero no es lo correcto, ¿sí? O sea, siempre tiene que estar el sólido del lado izquierdo y los iones del lado derecho. O sea, esto no está correctamente escrito, digamos, porque si no tendría que ser 1 sobre SK. Así que ya lo voy a corregir, Pedro. Claro. Está bien la observación que estás haciendo, ¿sí? No es lo Listo, recomendable escribirla así. Tiene que estar escrita al revés. Bueno, entonces fíjense que la concentración necesaria de plata para que precipite como cloruro es 1,8 por 10 a la menos 9. Y vamos a hacer el mismo análisis para el cromato. Nosotros sabemos que para que precipite el cromato, sí, no sé por qué las puse a las dos así. Bueno, para que precipite el cromato, necesito ¿qué cantidad de plata? Tendré 1,9 por 10 a la menos 12 sobre la concentración de cromato, y aquí sí raíz cuadrada, y esto es cuadrada y no cúbica, no sé por qué, bueno, perdón, la vamos a corregir ahora nomás. Eso me da la concentración de iones plata. Bueno, es que la verdad que yo también, ustedes están cansados, yo también estoy re cansada, así que estos errores tontos son por eso. Bueno, entonces la concentración de plata, ¿sí?, será el KPS sobre 0,01, que es la concentración de cromato que yo tengo en la solución, raíz cuadrada. Bien, pensemos lo siguiente. Yo tengo un solo agregado de plata, no es que yo estoy agregando dos veces plata, ¿sí?
yo estoy agregando una sola gota de nitrato de plata, que es la única sal soluble de plata, y ahí, en esa gota, estoy llevando una única concentración de plata que, según cuál de estos dos tenga más, una necesidad más pequeña de plata, precipitará antes, ¿no es cierto? Entonces, ante el mismo agregado de iones plata, ¿cuál de estas dos sales va a precipitar primero? Dicho de otra manera, ¿cuál es la concentración de plata más baja necesaria para la precipitación de alguno de estos dos iones? La primera, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la primera? La de 1,8 por 10 a la menos 9. Exactamente. Chicos, está bien que duden, porque en realidad todavía tienen todo el derecho y digamos, es complicado por ahí ver rápidamente cuál es la concentración más baja que hace que se alcance antes el KPS. Fíjense que esta concentración es 10.000 veces más chiquitita que esta. Entonces, necesariamente voy a alcanzar primero esta que esta, porque como yo voy a ir agregando secuencialmente gota a gota este nitrato de plata, esta concentración de plata la voy a haber agregado antes que esta, porque esta es 10.000 veces más chiquita que esta, ¿sí? Entonces, primero va a precipitar el cloruro de plata y después, cuando yo siga agregando suficiente nitrato de plata como para que alcance la concentración de plata un orden de 10 a la menos 5, ahí recién va a precipitar el cromato de plata. ¿Qué es lo que sucede visualmente? O sea, ¿cómo se traduce al nivel macroscópico esto que nosotros estamos interpretando microscópicamente a través de las ecuaciones? Se traduce de la siguiente forma. Yo inicialmente en un tubito de ensayo voy a tener un agua, digamos, que va a ser transparente porque el cromato y el cloruro no van a dar coloración a la solución, ¿sí? Y voy a ir agregando con un goterito, un gotero de esos, de los frasquitos de gotero de los reprendidos de los chicos, de los niños, puedo ir agregando gotitas de la única sal soluble de plata, como les digo, que es el nitrato de plata. Entonces, yo voy a agregar una gotita, ¿sí? Y no va a pasar nada. Supongamos que agrego otra gotita más, lo que voy a ver es que va a formarse ya cuando empiece a caer la gotita, cuando entre en contacto la gotita con el seno de la solución, voy a ver que ya se forma como una coloración blanquecina. Eso es porque el color del cloruro de plata es blanco, ¿sí? Entonces, si yo sigo agregando, voy a seguir viendo que se forma ese cloruro de plata y se va a depositar en el fondo del tubo. Yo voy a seguir agregando plata y ya no voy a ver más nada. ¿Por qué? Porque todo el cloruro que está, bueno, o todo el cloruro, ya vamos a ver, que estaba en la solución, precipitó. Entonces yo voy a seguir agregando, ¿sí? Gotitas, sin ver ningún cambio, hasta que alcance esta concentración de plata. Cuando alcance esa concentración de plata, le doy un color rojo. Eso es porque se formó el cromato de plata. Ahora, antes de que se forme ese cromato, antes de que yo vea un nuevo color, si mi intención era eliminar los iones cloruro de esa solución, ¿qué puedo hacer? Centrifugar, filtrar y quedarme solamente con los iones cromato, porque como ya va a estar todo el cloruro precipitado, si yo filtro o centrifugo, me llevo todos los iones cloruro. Y entonces, ¿qué hice? Purifiqué la solución, que era mi objetivo. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Y Bueno. cómo saco los iones plata, los cationes? No, te van a quedar ahí disueltos. Te van a quedar disueltos hasta que alcances la concentración de cromato de plata. ¿Sí? Pero aún así, y esa es una buena pregunta, vamos a seguir teniendo, porque mientras tengamos un equilibrio, buena la pregunta, Pedro, porque fíjate que mientras vos tengas esta situación de equilibrio, por más de que vos tengas precipitado cloruro de plata, tenés en equilibrio porque lo dice la ecuación y porque es la condición del equilibrio, vas a tener una muy baja concentración de iones, tanto plata como cloruro,
en la solución, pero los vas a tener, porque la condición de equilibrio es que tiene que estar el precipitado en equilibrio con esos iones, ¿sí? Entonces, esa pregunta me da lugar a hacer lo siguiente, fíjense, a pensar lo siguiente, fíjense, ¿qué concentración de cloruro permanece en la solución cuando comience a precipitar el cromato de plata? Es decir, si yo agregué plata, precipitó el cloruro de plata, ¿sí? Yo no lo filtré ni lo centrifugué, sigue ahí, el cloruro de plata sigue ahí abajo. Cuando yo siga agregando plata, va a empezar a precipitar el cromato. Pero, ¿qué concentración de iones cloruro sigue presente ahí si yo tengo el precipitado abajo? ¿Se entiende la pregunta? Yo sigo teniendo iones, o sea, yo sigo estando en esta situación. Tengo iones plata, iones cloruro y el precipitado de cloruro de plata. Ya, si tengo el precipitado de cloruro de plata es porque ya agregué una cantidad suficiente de plata que es igual a 1,8 por 10 a la menos 9. Quizás ya agregué más, ¿sí? Porque si no, no tendría este cristal acá abajo. Ahora, si yo sigo agregando, ¿sí? Puede que ya no tenga más iones cloruro, pero tengo iones plata. En realidad, ¿puede que no tenga más iones cloruro? No, porque mientras tenga cloruro de plata, tiene que haber iones cloruro. Entonces la pregunta es, ¿qué concentración de iones cloruro van a estar en la solución una vez que ya haya alcanzado o cuando empiece a precipitar este cromato? Es decir, una vez que yo ya haya agregado tanta plata como para alcanzar el KPS y hacer que este cromato de plata precipite. ¿Se entiende ahora la pregunta? Sí. Entonces, ¿qué cantidad de cloruro permanece en la solución cuando comience a precipitar el cromato? Y a esto lo voy a sacar del KPS del cloruro de plata, porque yo ya sé qué cantidad de plata tengo que haber agregado para que comience a precipitar el cromato. La cantidad de plata que tengo que haber agregado para que empiece a precipitar la segunda sal era 10.000 veces mayor y habíamos dicho que era 1,4 por 10 a la menos 5. Entonces, con esta cantidad de plata que es la que yo tengo ahora en la solución porque seguí agregando, me voy al KPS, el cloruro de plata, y calculo qué cantidad de cloruro queda ahí en la solución. Fíjense que lo que me queda de cloruro es 1,25 por 10 a la menos 5. Entonces la pregunta ¿es eficiente este método si yo me quería sacar los cloruros de encima, si yo quería purificar el agua o hacer un agua libre de cloruros agregando plata? Y bueno, veamos. Si yo partí de una concentración inicial 0,1 molar de cloruro, ese era mi 100%, y ahora me queda 1,25 por 10 a la menos 10, solamente me queda el 0,0125% de cloruro de la concentración inicial. O sea que es un método eficiente para sacar iones, o para purificar, en este caso, el agua de iones cloruro, ¿sí? Otra cosa será si esa cantidad de iones cloruro presente es admisible por el Código Alimentario Argentino para que nosotros consumamos, es apta para el consumo humano. Eso es otra cosa. Pero que es eficiente, porque fíjense lo que me queda de cloruro respecto de la cantidad inicial. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí. Bueno, o sea, acá lo que podemos concluir es que habrá precipitado prácticamente todo el cloruro, que como les digo, no significa que sea agua que uno pueda tomar sin ningún problema, porque hay muchos iones que en bajísimas concentraciones, en concentraciones de ppm, que es lo que se suele informar en las botellas de agua, pueden ser perjudiciales para la salud. El Código Alimentario Argentino, que es la legislación que reglamenta la calidad que tienen que tener todos los alimentos que nosotros ingerimos, incluyendo el agua, establece cuál es la máxima cantidad de iones, de todos los iones, ¿no? Fluoruros, cromatos, sulfatos, sulfuros, sodio, por eso han visto el agua que es baja en sodio.
potasio. Bueno, todos los iones están ahí reglamentados en qué concentración tienen que estar presentes para que no sean perjudiciales para la salud. La eficiencia del método es buena. Ahora, si esta concentración es buena o mala, será otra cosa, habrá que ir al código y ver, ¿sí? Así que bueno, con esto terminamos, ¿sí? Y yo, para terminar, de forma amorosa, les digo que les deseo que en estas vacaciones Le Chatelier les dé el equilibrio entre el descanso y el estudio, que Van der Waals les dé la fuerza de voluntad suficiente y que Volk les dé las pilas necesarias. Nos vemos entonces el 22 de febrero. Acuérdense que la semana antes, que va a ser desde el 15 hasta el jueves 19, porque el viernes 20 es feriado, creo. Sí, no, desde el 15 hasta el 19, porque el sábado es 20, vamos a estar dando consultas, ¿sí? Porque nuestro primer encuentro, digamos, es el lunes 22, que es la evaluación del tema 6. Así que bueno, chicos, con eso terminamos. Cuando volvemos nos queda solamente el tema 8. Estudien, descansen. Bueno, ¿Profe? muchas gracias. Profe, una duda, una pregunta. Sí, decime. ¿Usted va a dejar habilitados los PDF del tema 8 o eso recién cuando volvamos? No tengo problema de dejárselos habilitados. Sí, se los dejo Por habilitados, así favor. si quieren ir avanzando, no pueden avanzar.